En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas una semana más a un nuevo programa de Historias de Bolsillo. Esta tarde vamos a charlar sobre una cuestión que, bueno, creo que es ultra conocida. Todo el mundo que está interesado por la historia antigua y tiene, bueno, tiene cierto interés por acudir a un sitio donde puede vivir la historia in situ, conoce y seguro que disfrutará de este programa porque vamos a hablar de uno de los yacimientos más importantes y más relevantes para la investigación y también para la historia de la humanidad, todo hay que decirlo. Pero es un yacimiento que, bueno, también tiene su historia de sus excavaciones. No todos los que han pasado por allí han tratado igual este yacimiento y todavía se sigue excavando, que es algo particularmente para mí asombroso. Pero bueno, voy a dejar de hablar de ello para que Dani, nuestro codirector de Historias de Bolsillo, nos lo cuente y sobre todo la invitada que traemos hoy. Cuéntanos, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía. Un placer acompañarte en este nuevo programa de Historia de Bolsillo. Y bueno, yo creo que con la información que has aportado, muchos de nuestros oyentes ya pueden imaginarse de qué sitio estamos hablando, pero por si acaso voy a dar una pista más, y es que la fecha que marca la historia de este lugar es el 24 de agosto del año 79, sobre todo porque, bueno, aunque hay muchas fechas que rodean la historia de este yacimiento, no cabe duda de que por desgracia esta es la más célebre y bueno, hoy en día no es tan desgracia que lo haya sido, pero para los habitantes del lugar sí lo fue, desde luego. Evidentemente estamos hablando de Pompeya, estamos hablando de la ciudad que quedó sepultada bajo la erupción del Vesubio en este año 79. Y para hablar de este yacimiento, y no solamente del lugar de Pompeya como sitio arqueológico actualmente, sino también de la historia bueno, pues que la acompañó ya desde siglos anteriores de la erupción del Vesubio, contamos con la presencia de una invitada de excepción, como es Mireia Romero Recio, catedrática de Historia Antigua en la Universidad Carlos III de Madrid, y es una profesora que ha trabajado durante pues, varios años y varios proyectos de investigación en ese binomio, ¿no? De historia antigua y de recepción en el mundo actual y en el mundo moderno. Y esto hace también muy interesante que nos acompañe hoy aquí para hablar de un tema al que dedicó pues, un libro ya publicado hace 15 años, pero reeditado el año pasado e incluso editado al otro lado del charco, en Buenos Aires, en 2014, pero en 2010 publicó en Madrid con la editorial La Esfera de los Libros, el libro Pompeya, Vida, Muerte y Resurrección de la ciudad sepultada por el Vesubio. Como digo, este libro se engloba dentro de un conjunto de proyectos que están relacionados con la historia antigua, pero también con la recepción, el influjo de esta cultura antigua y de todos los descubrimientos que se hacen sobre ella, en este caso concretamente a partir de Pompeya. Por lo tanto, es muy interesante que podamos saludarla hoy aquí, en los micrófonos de Historia de Bolsillo, no solamente para hablar de la Pompeya antigua, sino también de la Pompeya que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué tal, Mireia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, desde luego que es un placer para los dos y seguramente para todos los oyentes del programa que nos acompañes hoy, porque no estamos muy habituados a hablar de yacimientos arqueológicos de manera monográfica, pero si hay un yacimiento del que podamos hablar, terminábamos prácticamente la temporada anterior hablando precisamente de Numancia, que probablemente para un ambiente más nacional pueda resultar más habitual, pero bueno, es difícil, ¿no? Hablando de yacimientos arqueológicos que alguien no conozca Pompeya. Pero yo creo que lo que conocerá menos gente es un poco el origen, ¿no? El origen
de Pompeya. Cuéntanos un poco, Mireia, por favor, acerca de cuál fue el origen de Pompeya en la época antigua o si fue incluso anterior al mundo romano y sobre todo también cómo se relaciona con algo que siempre acompaña, ¿no?, la historia de las grandes ciudades de la antigüedad o de las ciudades de la antigüedad y es ese relato mítico, ¿no?, que normalmente viene de la mano. Cuéntanos un poquito ese tándem, ¿no?, de mitología e historia que probablemente rodea el origen de Pompeya. Pues sí, efectivamente, como sucede con todos prácticamente los núcleos habitacionales de la antigüedad, está relacionada con un personaje mitológico, porque eso otorga mucho prestigio. Entonces, pues efectivamente las fuentes hablan de que fue el propio Hércules, ¿no?, el gran héroe, Heracles, Hércules, el que fundó Pompeya, porque había llegado hasta la parte más occidental del Mediterráneo para robar los bueyes de Gerión y una vez que los había logrado sustraer, los monta en una copa, una nave un poco singular, y vuelve navegando con esa navegación de cabotaje, ¿no?, que era tan habitual en el mundo antiguo, y según el mito llega hasta este punto, ¿no?, del sur de Italia, lo que es actualmente la región de Campania, y allí pues hizo desfilar a sus bueyes como una especie de procesión, una Pompe, ¿no?, y de ahí vendría el nombre de Pompeya. Y también fundaría, según el mito, otra ciudad vecina a Pompeya, que va a sufrir también los estragos de la erupción volcánica, que es Herculano, que también recibiría su nombre relacionado con este héroe civilizador, ¿no?, que habría llegado hasta este lugar. Evidentemente esto es el mito, por un lado, y luego tenemos pues los vestigios arqueológicos, ¿no?, que nos hablan de una zona en la que ya hay restos desde época neolítica, hay cerámicas ya del segundo milenio, cerámicas de la Edad del Bronce, pero sobre todo, claro, es un lugar muy transitado por diferentes pueblos. Hay restos etruscos, tenemos también restos relacionados con un pueblo autóctono de la península itálica, que son los oscos. Tenemos datos arqueológicos ya aproximadamente de entre el siglo 7 y 6 a.C., ¿no? Entonces, es difícil y todavía no se ha llegado a un consenso a la hora de determinar quiénes verdaderamente fundaron la ciudad de Pompeya, porque dentro del propio yacimiento, como digo, en los vestigios más antiguos que se han podido excavar, llegan a detectar restos de los griegos que van a estar en toda la zona del sur de Italia, por algo se llamaba la Magna Grecia, porque los griegos van a fundar muchas colonias en el sur de Italia y en Sicilia que van a ser tan importantes que va por ello a denominarse así, ¿no? Entonces hay muchos restos griegos, hay restos etruscos y además en los últimos años que se está dando también una especial importancia a la excavación del entorno de Pompeya, no solamente de lo que es el propio yacimiento, sino de los alrededores, pues se ha localizado, por ejemplo, un yacimiento muy interesante que es un santuario extraurbano que se llama, bueno, se conoce como el Fondo Iozzino, donde se han encontrado estatuas de terracota, de divinidades femeninas, donde se han encontrado también búqueros etruscos, unas cerámicas muy interesantes que se conocen como los vasos parlantes, porque son vasos en los que aparece una inscripción en la que parece que hablan en primera persona, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Mamarce Tetana, ¿no? Y claro, este santuario, que está datado como hacia finales del siglo VII a.C., pues se ha podido comprobar que ya los habitantes de Pompeya acudían hasta aquí, está muy cerca, ¿no?, del yacimiento, y ofrecían también objetos, ofrecían alimentos, pero claro, los nombres de familia son etruscos, parece que también los propietarios de esas tierras, y no hay inscripciones en otras lenguas. Entonces esto ha hecho pensar que probablemente la relación del origen de Pompeya con los etruscos es bastante probable, ¿no? Algo que estaba muy cuestionado hasta que se han producido estas excavaciones, parece que va ganando cada vez mayor peso, ¿no?, que haya una relación muy estrecha entre la fundación de Pompeya y la presencia etrusca en Campania. Hablas precisamente de la zona de Campania. Yo creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente que visita Pompeya lo hace pues aprovechando que viaja a Nápoles, que viaja a toda esa zona del sur de Italia y entre pizza y pizza se acerca a visitar un poquito de arqueología, ¿no? Y precisamente va a uno de los yacimientos más impresionantes de todos, pero algo que siempre llama mucho la atención es
que, claro, de Pompeya conocemos muy bien la propia estructura urbana, como comentas, pero hasta hace unos años no ha llamado tanto la atención el estudiar los alrededores para entender un poco más ese contexto previo. Hablas de muchas capas de Ujú. ocupación de la zona de Pompeya, de esta zona en la que nos estamos moviendo. ¿Qué hacía tan interesante la ocupación del terreno? Normalmente siempre se habla de los fértiles, ¿no? Que son Ujú. los espacios volcánicos. Yo creo que eso es algo que muchos estudiantes aquí españoles entendemos bien, porque cuando éramos pequeños en geografía nos explicaban, pues bueno, el origen volcánico de las Canarias y todas estas cuestiones que acababas entendiendo muy bien lo que tiene que ver con la naturaleza y la vegetación relacionada con el mundo de los volcanes, ¿no? Pero aquí, en este contexto italiano, del que lo que más famoso hace el Vesubio es precisamente el desastre del año 79, es precisamente esa fertilidad lo que hace que viva que se sientan los grupos humanos atraídos por la zona, o hay más aspectos que normalmente se dejan en el segundo plano. Claro, efectivamente, es una zona muy fértil por los motivos que tú mismo has mencionado. Entonces, probablemente la ocupación del territorio se debe a esa razón. Está muy cerca, además, tenemos que tener en cuenta que estaba muy cerca del mar. Pompeya tenía puerto. En la actualidad, quien visita el yacimiento le cuesta hacerse un poquito la idea, porque es verdad que el mar está muy cerca, pero no está propiamente en la costa, ¿no? Esto se debe a que ya durante la erupción volcánica hubo un terremoto y hubo un desplazamiento de la línea de costa. Entonces, eso evidentemente ya fue un hecho decisivo, pero también a lo largo del tiempo evidentemente se ha ido modificando y Pompeya ahora mismo queda alejada del mar, pero una ciudad portuaria. Una ciudad portuaria que podía comercializar muy bien todo aquello que producía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en la Pompeya romana sabemos que es un centro productor muy importante de vino y de garum. Entonces va a ser por eso un lugar que facilita las comunicaciones con el resto del Mediterráneo, en una zona en la que ya teníamos asentamientos griegos muy cercanos, está Capua, por ejemplo, está Cumas, que va a estar también en esa órbita griega, un yacimiento muy importante que va a ser Posidenia Paestum, que en la actualidad pues cualquier turista también se siente fascinado, ¿no?, por esos estupendos y maravillosos templos dóricos que se han conservado hasta el día de hoy. Es decir, en una zona que estaba siendo frecuentada por los griegos también desde una época muy antigua. Y no me refiero solamente a este momento que más o menos estamos mencionando, siglo VII, VI antes de Cristo, sino incluso mucho antes, ¿no? Porque sabemos que ya desde época micénica había habido desplazamientos hacia el occidente del Mediterráneo e incluso asentamientos permanentes, es decir, que se habían producido viajes de exploración desde el ámbito griego desde una época muy antigua, ¿no?, que habían puesto en contacto todo ese territorio con la órbita griega. A eso le sumamos, claro, el contacto con los etruscos y el contacto con esos pueblos autóctonos peninsulares, que están evidentemente todos ellos al final compitiendo por los recursos, por unos recursos que en este caso pues favorecen sobre todo los cultivos, como muy bien decías, también las vías de comunicación. Ya sabemos que los griegos buscaban siempre lugares muy cercanos a la costa cuando fundaban sus colonias, o muy cerca también de los valles de los ríos, que eran también, como comentabas antes a propósito de los entornos volcánicos, también zonas muy fértiles. Entonces, sí, los tanto etruscos cuando van descendiendo hacia el sur de la península itálica, como los griegos que van a llegar hacia el sur de Italia, están buscando esos recursos, sobre todo agrícolas. Qué interesante lo que nos cuentas porque nos da a entender claro, que realmente ninguna o quizá muy pocas ciudades representativas del Imperio Romano no tienen un pasado previo donde por ese interés geográfico y de recursos que tiene esa zona, tiene esa localización, no hubiera otros pueblos como los que tú nos has comentado y muchos otros. O sea, se me ocurren el pueblo de los samnitas. No sé si nos podrías comentar algo sobre ellos y cómo aportaron a la historia de la ciudad antes de la ocupación romana. Uh-huh. Bueno, es que en este caso fíjate que incluso tenemos fuentes como Estrabón, que es un geógrafo, que nos habla de que esta zona había pasado a control de los samnitas. ¿Quiénes son los samnitas? Los samnitas, estamos hablando de un pueblo indígena
de lengua osca que vive en las montañas del centro-sur aproximadamente de la península itálica. Entonces, va a estar constatada su presencia en la zona de Campania hacia el siglo VI a.C. Los samnitas van a competir por el territorio, como lo van a hacer también los etruscos de Capua, que atacan Cumas, por ejemplo, con mercenarios samnitas, porque trabajan como mercenarios para estos ejércitos también que están compitiendo por el territorio. Por el 525, por ejemplo, lo está perfectamente documentado. Y esto va a hacer que vaya a haber cada vez un mayor desplazamiento de este pueblo, de los samnitas, hacia el sur, ¿no? Y eso va a llevar a que se produzca esos enfrentamientos por el control del territorio, de manera que vemos que los samnitas están asentados en el territorio de Pompeya hacia comienzos del siglo IV a.C. Teniendo en cuenta, fijaos, una cosa muy interesante, y es que Pompeya está perfectamente definido lo que son sus límites, como sabemos ahora por la muralla, ya en el siglo VI a.C. Es decir, mucho antes de que se convierta en una ciudad importante, ya tiene perfectamente definidos sus límites. Y cuando los samnitas ocupan el territorio, y sabemos que Pompeya está ocupada por los samnitas, es el siglo IV a.C., ¿no? Y se va además a formar parte de una federación de ciudades samnitas que van a dejar, claro, esos vestigios que se han localizado en las excavaciones arqueológicas. Hay estructuras bajo algunas casas que se han podido excavar. Tenemos que tener en cuenta que excavar niveles inferiores a veces puede dañar estructuras que son importantes, entonces hay que hacerlo pues con mucha prudencia, ¿no? Pero con toda esa prudencia que se ha hecho, se han podido localizar esas estructuras samnitas en casas muy antiguas, que yo, como digo, pues nos permiten saber que hacia mediados del siglo IV pues están asentados en el yacimiento, y que además eso va a facilitar que haya nuevas oleadas, ¿no?, de este pueblo hacia el sur de Italia. Y es ahí donde van después a comenzar a chocar también con los romanos, porque no tenemos que olvidar que los romanos van a comenzar a expandirse también por la península itálica y a intentar controlar cada vez más territorios, tanto hacia el norte como hacia el sur. Y ahí donde se va a producir un choque también entre samnitas y romanos, que es como conocemos, por lo que conocemos las guerras, según nos hablan además las fuentes, las guerras samnitas, ¿no?, que se desarrollaron durante el siglo IV a.C., ¿no?, y donde Pompeya se va a ver implicada, ¿no? Primero porque hay una serie de conflictos internos en lo que conocemos como Neápolis, que es la nueva polis, ¿no?, lo que actualmente Nápoles, su nombre, el término, procede de estas dos palabras griegas, ¿no? Se refería a la nueva polis, porque cuando Neápolis se funda, pues se funda siguiendo una rutina, digamos, bastante habitual de los griegos, que era fundar primero una pequeña colonia, un pequeño asentamiento en una islita cercana a la costa, o en un promontorio, digamos, en un lugar guardando una cierta prudencia y distancia con las poblaciones autóctonas. Y una vez que ya se garantizaban el control del territorio y que podían establecerse sin un conflicto bélico, pues entonces ya fundaban la nueva ciudad. De ahí el nombre de Neápolis en este caso. Bien, pues decía que Neápolis, por ejemplo, pues va a estar muy dividida por conflictos internos, y de nuevo pues van a surgir esos pactos, ¿no?, que se van a ir produciendo entre griegos, etruscos y también samnitas. Todo esto en este ámbito que digo se está desarrollando también la expansión de la propia Roma, ¿no?, que va a intentar controlar toda Campania. De ahí que esas guerras samnitas lo que están produciendo son pues diferentes alianzas entre estos pueblos, de manera que ya lo que conocemos como la Tercera Guerra Samnita, este pueblo se va a aliar con los etruscos, los galos y los umbros, pero finalmente la victoria la va a obtener Roma, ¿no?, que va a ser el momento en el que ya a comienzos del siglo III se incorpore totalmente al Imperio Romano. ¿Cómo nos suena, Mireia, cómo nos suena esta historia que nos estás contando? Porque pasó exactamente igual en la península ibérica, ¿no? Al final de este proceso de romanización, de pactos, de guerras y de aculturación también sucedió en la península, y siempre lo hemos escuchado de nuestros profesores y de los historiadores, que sucedió aquí también. Al final son dinámicas que se llevaban a cabo en muchas partes del imperio, y así era como llegó a ser tan amplio, ¿no?, el Imperio Romano.
mediante su gran habilidad también por hacer pactos con los pueblos nativos. Pero voy a preguntarte, entonces, en el caso de Pompeya, después de estos pactos, después de estos conflictos con los samnitas y otros pueblos nativos, los etruscos que nos has comentado, ¿cómo empezó Pompeya a transformarse o a romanizarse, digamos, si es que se romanizó rápido, si si fue más difícil? ¿Cómo se empezó a involucrar en esta órbita de dinámicas imperiales la ciudad antes de llegar al siglo primero, que bueno, es como su parte más esplendorosa? Pues efectivamente Pompeya pues, va a integrarse dentro del imperio como una ciudad aliada. Estos son los soci, ¿no? Los socios, los aliados de Roma. Y como bien comentabas, pues es una dinámica que vamos a encontrar a lo largo y ancho del Mediterráneo cuando se produce la expansión de Roma, ¿no? Y eso va, efectivamente, como comentabas, pues se va a producir en la península ibérica, cuando los romanos van a llegar, además, pues con la excusa, ¿no? Como siempre, sabéis que los romanos siempre tenían un casus belli, ¿no? Una razón para emprender la guerra, ¿no? Ellos siempre tenían una buena excusa para intervenir. Alguien les pedía ayuda y no les quedaba más remedio que intervenir. En el momento en el que Pompeya se incorpora al mundo romano, como digo, a comienzos del siglo III, claro, se va a ver también afectada por los conflictos en los que se ve implicado los propios romanos con motivo de su expansión. Fijaos, por ejemplo, se va a ver implicada la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Que es el momento además en el que se produce esa presencia romana en la península ibérica y la expansión de los cartagineses, el intento de los cartagineses de avanzar, bueno, y lo consiguen evidentemente, no avanzar hacia el norte y llegar hasta la península itálica. Durante la Segunda Guerra Púnica va a ser con Aníbal en el año 216, que va a saquear Campania, y algunas ciudades se van a unir a los cartagineses. De hecho, no es el caso de Pompeya. Pompeya se va a mantener fiel y leal a los romanos. Eso le va a procurar importantes beneficios porque evidentemente los romanos después de sus victorias militares castigaban duramente a quienes les habían traicionado, a quienes no se habían unido a su causa y como decía, ya en lo que es en el siglo III pues vemos que Pompeya es cada vez más romana, ¿no? Vemos, por ejemplo, las casas que se han excavado, que se datan en esta época, que no son demasiadas, ¿no? Porque la mayoría de las casas más antiguas que tenemos excavadas pues son del siglo II antes de Cristo, pero sí que las que se han podido excavar pues se ve que son cada vez casas más grandes, con atrio, esta típica casa, que no es la única, por supuesto, o sea, digamos que es el modelo de casa romana, ¿no? Con atrio. De esta época, aproximadamente ya de los primeros del siglo III, siglo II, es una de las casas más grandes de Pompeya, que es la Casa del Fauno, que es la casa más grande que se ha excavado, con 3.000 metros cuadrados. Se observa también ya a lo largo del siglo II un aumento en las relaciones comerciales de Pompeya con otros lugares, es decir, la presencia de productos que se han comercializado desde Pompeya o la llegada también de recursos desde otros territorios, es decir, que se va integrando paulatinamente en el mundo romano, pero como sucede con el resto de territorios conquistados, se integran no como ciudadanos romanos de pleno derecho, sino que van a tener que ir ganando poquito a poco esos privilegios. Y de ahí que vamos a ver Pompeya también implicada en otro conflicto importante, que es lo que conocemos como la guerra social, que es la guerra en realidad de los soci, ¿no? Que son los aliados de Roma, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Pues porque todos estos territorios que están siendo integrados en el mundo romano, en el Imperio Romano, están luchando e incrementando pues las ganancias, ¿no? Que van obteniendo los romanos, pero no se están beneficiando de esas conquistas militares, ¿no? Entonces, eso genera un conflicto importante que va a llevar a una revuelta de esos aliados de Roma en el año 91 a.C. y va a haber una ley en el 90 que va a conceder la ciudadanía a aquellos que se habían mantenido fieles a Roma y a aquellos que se
rindiesen, pero en este caso los aliados se van a dividir y Pompeya va a ser conquistada militarmente por Sila en el año 89 a.C. De esto hay vestigios incluso arqueológicos, todavía en la muralla de Pompeya hay vestigios de los misiles, digamos, que se lanzaron, ¿no?, contra la muralla ya en época de Sila. Entonces, esto va a ser sí que un momento culminante, porque el momento en el que Pompeya es conquistada por Sila no fue saqueada, como otras ciudades que sí lo fueron, por ejemplo, Herculano fue saqueada, aunque sí que hubo confiscaciones de tierras, porque ya sabéis que cuando los romanos obtenían victorias militares, pues también compensaban a sus veteranos dándoles tierras en esos territorios conquistados. Entonces sabemos que sí que va a haber confiscaciones de tierras para entregárselas a los veteranos de Sila, pero Pompeya va a ser refundada en el año 80 como una colonia romana. Y eso es muy importante porque significa que va a pasar a tener un estatuto privilegiado. Digamos que dentro de las categorías que existían eran colonias y municipios las que tenían una categoría más alta. Por tanto, colonia, en este caso Pompeya, perdón, va a ser beneficiaria de esta categoría, ¿no? Y sabemos que a partir de este momento va a ser conocida como la colonia Cornelia Veneria Pompeyana. ¿Por qué? Porque Cornelia era la gens de Sila y entonces Pompeya va a pasar a ser también de la gens de este personaje que ha conquistado la ciudad. Y además Veneria porque va a estar dedicada a Venus, una diosa romana muy importante para los romanos. Hay que tener en cuenta que en toda esa reconstrucción que hará después Virgilio de los orígenes de Roma en la Eneida, recordemos que va a vincular directamente el origen de Roma con Eneas, con el héroe troyano que ha salido después de la victoria de los griegos, de que estos hayan tomado Troya, y va a llegar hasta las costas de Italia y van a ser sus descendientes los que van a fundar Roma, ¿no? Los famosos gemelos Rómulo y Remo. Pero claro, Eneas es hijo de Venus. Entonces, esa genera un vínculo estrechísimo entre los orígenes de Roma y esta diosa, con lo cual el hecho de que la ciudad quede bajo los auspicios, bajo la protección de esta diosa, le otorga un papel también muy importante. Y muy importante también, sobre todo después, ¿no?, a partir del siglo I, por ese vínculo, además estrechísimo, que se va a realizar entre la dinastía Julio-Claudia y la dinastía de los fundadores de la ciudad de Roma, porque el hijo de Eneas, Ascanio o Iulio, se considera el fundador de la dinastía Julia, ¿no? Entonces, digamos que el vínculo es perfecto, ¿no? El estrecho vínculo entre la dinastía que va a comenzar a gobernar a comienzos del Imperio Romano y ese vínculo que se va a realizar con una ciudad como Pompeya. Que debo, ya desde los inicios, también decir algo, y es que Pompeya puede parecer una ciudad muy importante porque es un yacimiento extraordinario, verdaderamente, ¿no? Es verdaderamente una ciudad entera, ¿no?, que se ha conservado en un estado fascinante, maravilloso, hasta nuestros días, ¿no?, con todavía una buena parte sin excavar. Pero en realidad Pompeya no era una ciudad tan importante en época romana, ¿de acuerdo? Había ciudades mucho más importantes. Incluso en la península ibérica tenemos ciudades que en categoría eran mucho más importantes, como por ejemplo Mérida o Tarraco, que son ciudades que son capitales de provincia, ¿no? Pero, claro, nosotros le estamos otorgando una importancia muy especial porque se ha conservado extraordinariamente bien, desgraciadamente por una tragedia, ¿no?, que es una erupción volcánica. Aunque también debo hacer otro matiz, y es que esa idea que tenemos de que está, y lo está, ¿no?, extraordinariamente bien conservada, tenemos que tener en cuenta que es una ciudad sepultada por una erupción volcánica, que quedó muy arrasada también, ¿eh? Entonces, esa idea de que todo es perfecto, evidentemente, pues con matices, ¿no? No hay un yacimiento igual en el mundo, no lo hay, porque es excepcional el hecho de que sea una ciudad entera donde se ha excavado todo su perímetro, que conocemos perfectamente sus límites y conocemos vestigios que no se han conservado en otros lugares del mundo en tan gran abundancia,
pero no debemos tampoco perder la perspectiva de que no era una ciudad tan especialmente importante, digamos, dentro del imperio, casi podríamos decir, pues que era como una ciudad de provincias, ¿no? Que eso sí, pues ha pasado a la historia, pues porque desgraciadamente se produjo una tragedia, ¿no? Decía Goethe que no había habido una tragedia que hubiese dado más alegrías a la humanidad que esta, ¿no? Porque todos estábamos felices y contentos de poder contemplar un lugar así. Precisamente esa idea era la que me estaba a mí pasando por la cabeza cuando estábamos hablando de la relación de Pompeya con la diosa Venus. Antes estábamos hablando de todo el relato mitológico en torno a Hércules y menos mal que mencionabas claro, que la mayor parte de ciudades, o por no decir todas, tenían un relato asociado, que las ciudades también estaban vinculadas a deidades y no debemos pensar que Pompeya era ninguna ciudad elegida por ninguna divinidad, ni la ciudad preferida de la dinastía Julio-Claudia, ni nada por el estilo. De hecho, una de las cosas que prácticamente aprendes en cuanto empiezas a recorrer Pompeya y la comparas, por ejemplo, con Herculano, que también es es un yacimiento excepcional por la desgracia que lo acompañó, es que precisamente en Herculano debía existir una selección todavía más grande, ¿no? De casas de lujo, de un espacio digamos, de divertimento para la élite y las aristocracias de la zona. Y precisamente comentabas antes lo del tema del mar, que ahí es que es evidente en Herculano la distancia que había respecto al mar. Porque claro, cuando estamos hablando de la Pompeya ya romana nos acercamos poquito a poquito al siglo I de nuestra era, ya sí que estamos hablando de una ciudad en plena vida, ¿no? Porque es verdad que de momento buena parte de la historia de Pompeya la contextualizamos en una historia más general de esta zona de Italia y dentro de la historia general del Imperio Romano, pero claro, lo que sí es diferente en Pompeya es que los restos arqueológicos tan privilegiados que hemos obtenido nos han hablado mucho particularmente de la vida cotidiana del lugar y de cómo vivía la gente en Pompeya. Se ha podido hacer también algún cálculo de cuánta gente vivía desde, bueno, pues tomando un poco unos datos que no existen para otras ciudades, porque recuerdo que en tu libro, por ejemplo, hacías la comparación con Tarraco, que sí que existen estimaciones, ¿no?, de la población que había en cada uno de los sitios, pero claro, es que la información que tenemos de Pompeya es muy peculiar, decías antes, ¿no? No en todas las ciudades romanas puedes excavar en edificios donde vivía pues, directamente la población. ¿Qué nos podrías contar un poco acerca de la vida cotidiana de Pompeya y particularmente de cómo este yacimiento tan particular, tan idóneo para profundizar un poco en esta vida cotidiana, nos ha abierto puertas a conocer mucho mejor la vida de la gente en el mundo romano? Porque seguro que conocemos mucho mejor cómo vivían los romanos desde que descubrimos o redescubrimos Pompeya. Totalmente. Ahí está, yo creo, la clave, ¿no? Y es que Pompeya nos da el pulso de la ciudad. Nos permite ver cómo era la vida cotidiana, no solo de las clases privilegiadas, incluso nos ofrece datos también de las clases menos privilegiadas, de los esclavos, de las mujeres, de los libertos, es decir, de los esclavos liberados. Es decir, que nos permite conocer muy bien cómo era la vida cotidiana. No hay que olvidar que cuando Pompeya se empieza a excavar, luego sí, hablaremos de ello, ¿no?, a partir del siglo XVIII, pues evidentemente se conocían muchos restos de época romana, ¿no? La propia Roma es una ciudad viva que tenía restos muy evidentes y además Roma era la capital y tenía los edificios más grandes y más lujosos de todo el imperio. Entonces, no era algo desconocido. Y sobre todo esos grandes edificios como el Coliseo, por ejemplo, ¿no?, las grandes termas, ¿no?, que estaban a la luz y que podían contemplarse y que deleitaban, ¿no?, a los viajeros y a las personas que habían pasado por Roma a lo largo de los siglos. Pero claro, Pompeya nos ofrece una información que en muchos casos no se conocía. Por ejemplo, pues los graffiti, ¿no? No es que en otros yacimientos no se puedan encontrar, sí se encuentran, pero muy escasamente, ¿no? En cambio, en Pompeya tenemos una calle, ¿no?, que es la Vía de la Abundancia, donde encontramos muchísimos graffiti, donde pues estamos viendo cómo vivía la gente del pueblo, ¿no? Pues cómo iba a las tabernas, a los termopolia, donde
pues comía algo rápido y bebía o jugaba también a los juegos de azar y dejaba a lo mejor un graffiti en las paredes, cómo se ofrecían, por ejemplo, mujeres y hombres, ¿no? En la prostitución, pues también a través de los graffiti que aparecen en las paredes. Nos ofrece información, por ejemplo, de los programas electorales, es decir, los anuncios, ¿no? Para cuando se pedía el voto para los magistrados en la ciudad. Esto es algo que es muy difícil de encontrar en cualquier otro yacimiento, ¿no? Eso por no hablar pues de las montones de panaderías que encontramos, por ejemplo, en Pompeya y que además han ofrecido un tipo de hallazgo muy, muy singular, que son los alimentos carbonizados. Por ejemplo, los panes carbonizados que se han encontrado en un yacimiento como Pompeya o los frutos que se han encontrado carbonizados. Pompeya es una especie de laboratorio porque se han podido incluso, pues a través de también de los restos carbonizados de las raíces de las plantas, poder reconstruir cómo eran los jardines, qué tipo de plantas existían en los jardines. A medida además que, claro, hemos ido avanzando en el tiempo y que la ciencia, ¿no? Y las nuevas tecnologías han ido procurando también grandes avances en beneficio del conocimiento arqueológico, pues se han conocido muchísimos datos, muchísima información que de otra forma sería muy difícil conocer, ¿no? Entonces, no es solamente pues, que tengamos pues, los edificios públicos que estaban en todas las ciudades romanas, como el anfiteatro, el teatro, o los templos, la basílica, donde se impartía justicia, sino que se pueden seguir las calles. Por ejemplo, eso es algo que va a llamar muchísimo la atención a los primeros ya que empezaron a visitar el yacimiento, ¿no? Cómo se podía pasear por las calles, cómo las calles tenían una especie de aceras como tenemos nosotros en la actualidad, cómo existen una especie de pasos de peatones, que son esas grandes piedras para pasar de unas aceras a otras porque eran muy altas, cómo se ven las huellas de los carros, ¿no? Que han ido dejando, erosionando las calles. Es decir, todos esos elementos de la vida cotidiana que nos permiten imaginarnos a la gente cómo vivían, ¿no? Y conocer tantas cosas de la vida cotidiana de la gente que con muchísima dificultad se conocían en otros lugares. Eso por no hablar de algo ya todavía mucho más espectacular, como son las pinturas, por ejemplo, ¿no? No es que no se conociese la pintura romana, porque sí que había habido importantes hallazgos, por ejemplo, la Domus Aurea de Nerón, que se había encontrado y localizado en Roma, y que de hecho pues, había inspirado a los artistas ya, ¿no? Desde Rafael. Pero, claro, no se había encontrado en ningún otro lugar tantas pinturas en casas como hasta este momento, ¿no? Entonces, la pintura romana se conocía algunos vestigios, pero se conocía pocos vestigios. Y aquí nos encontramos, y debo decir, efectivamente, no solo en Pompeya, sino también en Herculano y en otros yacimientos como Estavia, que también se excava, aunque en menor medida, donde nos ofrecen unas muestras extraordinarias, ¿no? Herculano se va a convertir en la hermana pobre, ¿no? de Pompeya, no porque en la antigüedad fuera la hermana pobre, sino al contrario, como muy bien has dicho, Daniel, Herculano era muy rica, probablemente la gente que habitaba en Herculano era gente de mayor estatus social que la que habitaba en Pompeya, pero Herculano lo conocemos mucho peor, sencillamente porque es muy difícil de excavar. Muy, muy difícil de excavar. Luego, si tenemos tiempo, podemos detenernos un poquito más en esto, ¿no? Pero también nos da buena muestra de muchos aspectos de la vida cotidiana totalmente desconocidos y algunos, fijaos, que no podemos conocer a través de los vestigios de Pompeya, sino solo de los de Herculano, por ejemplo, el mobiliario, porque en Herculano se ha conservado el mobiliario en madera, que eso es algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Y asombroso, por el tipo de materiales volcánicos que cayeron sobre Herculano, la madera se carbonizó y se ha conservado. Entonces, tenemos ventanas, tenemos puertas, tenemos camas, tenemos cunas, tenemos lararios en madera, ¿no? Y otro vestigio muy interesante que se ha conservado en Herculano y del cual no se ha encontrado nada en Pompeya son los papiros carbonizados, ¿no? Entonces, todo esto nos ofrece una cantidad de información ingente y mucha de ella relacionada, como bien decías, con la vida cotidiana que no se puede encontrar o que se encuentra muy escasamente en otros yacimientos. Bueno, ahora que estabas comentando todos los aspectos de la vida cotidiana, una de las cosas que todo el mundo pensará cuando visita Pompeya es, claro, este anfiteatro no es el Coliseo, claro, este teatro no es tan grande como el de Mérida.
Claro, el circo no tenemos aquí un circo como el que se intuye en Roma, ¿no? Pero lo que no tenemos en ninguna de esas ciudades es precisamente estos aspectos, ¿no? De la vida cotidiana que comentabas, esas calles voy a dejar simplemente dicho que, bueno, con esas señales de indicación tan peculiares que encuentras también por el suelo de Pompeya, que son muy llamativas y van mucho más allá de las marcas de carros. Lo que sí que llama mucho la atención es precisamente cómo debemos, de manera desigual, la información que tenemos de un sitio y de otro, ¿no? De Pompeya y de Herculano, a lo que sucede en el año 79. Yo creo que podemos comentar un poco brevemente pues qué es lo que sucedió exactamente. Estamos en agosto del año 79 y es verdad que siempre conviene recordar que el Vesubio avisó de algunas formas que hoy en día hubiéramos podido tener en mayor consideración, ¿no? Cualquiera que haya visto en los últimos años imágenes, por ejemplo, de la erupción del volcán de la Palma, aunque no son de exactamente las mismas características, y sin entrar tampoco en volcanología ni en analizar exactamente cómo funcionan las erupciones volcánicas, puede imaginarse que lo que sucedió en el verano del 79 no fue algo agradable para los habitantes de Pompeya ni de sus alrededores. Cuéntanos un poco, Mireia, ¿qué es lo que había sucedido en años anteriores o en años previos y qué pasaba con el Vesubio en la zona? Es decir, era un volcán que normalmente se tuviera en consideración, era algo que en el mundo romano estuviera previsto de alguna manera, o lo que sucedió en el año 79 con todos los detalles que nos puedas dar aquí en estos minutos fue una catástrofe sin parangón para la época. Pues mira, hay varias cuestiones. En primer lugar, efectivamente, hay como un gran aviso, ¿no? De lo que lo que podía suceder, ¿no? Que es en el año 62, 63 se produjo un gran terremoto. Este terremoto produjo una gran destrucción en la zona, ¿no? De hecho, cuando estalla el volcán en el año 79, todavía hay edificios que no han sido reconstruidos, ¿eh? O sea, que todavía están muy dañados y eso se percibe muy bien en el estado de conservación en el que han llegado después de las excavaciones. Es decir, que sí que había habido avisos, ¿no? Porque ahora bien sabemos, ¿no?, que las erupciones volcánicas, en muchos casos, pues hay una serie de preavisos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con terremotos. Pero parece que nunca se relacionó con la montaña, porque, a ver, acá hay también una divergencia, digamos, entre los investigadores, ¿no? En general, se considera que no hay datos que puedan confirmar que los pompeyanos supieran que eso era un volcán. Efectivamente era un volcán y había estallado 2 milenios antes, ¿no? Entonces, no había recuerdo de que eso fuese un volcán y no había el temor, por tanto, de que pudiese producirse una erupción volcánica. Y eso es lo que tal vez además hizo que, como no se percibiese como tal, hubiese gente que no huyese, aunque también sabemos que hubo mucha gente que huyó, ¿no? Entonces, otra cuestión importante a propósito de lo que has dicho. La fecha canónica, que siempre se ha dicho también para la erupción volcánica, es el 24 de agosto, efectivamente, del año 79. Pero hay muchas dudas al respecto de que eso fuese así. Y, de hecho, hay un hallazgo relativamente reciente del año 2018 que se encontró una inscripción a carboncillo que nos daba una fecha de octubre de ese mismo año. Los arqueólogos piensan que había sido los obreros, ¿no?, que habían dejado allí esa inscripción, ese carboncillo con la fecha, ¿no? Hay expertos que creen que si esa fecha se ha conservado es porque la erupción volcánica se tuvo que producir en octubre y porque no podría haber resistido un año más si hubiese borrado, ¿no? Y además, en las excavaciones arqueológicas a lo largo del tiempo se han encontrado pues braseros encendidos, granadas, que son frutos otoñales, castañas, gente abrigada con mantos. Eso parece difícil para agosto en Nápoles, ¿no? Un poco que sepamos un poquito, ¿no?, de la climatología del terreno, ya sabemos que es Y una por zona mucho donde cambio climático, eso no es así. no, imposible, ¿no? Entonces, hay, como digo, hay ahora mismo investigadores que dan 100% ya como fecha de la erupción volcánica octubre, pero sigue habiendo todavía algunos que se resisten y que creen que no hay todavía datos suficientes como para que se pueda descartar la fecha de agosto. Eso ya para empezar, fijaos, ¿no?
la polémica que sigue existiendo, ¿no? A pesar de que, cuando apareció esta inscripción a carboncillo en el 2018, se dijo ya, por fin, definitivamente, la fecha es octubre. La verdad es que, como digo, es unido a otros vestigios, sobre todo los braseros encendidos y los mantos, ya es para cuestionárselo, ¿no? Pero bien, sea el 24 de agosto o sea el 24 de octubre, lo cierto es que sí que sabemos muy bien cómo se desarrolló la erupción. Y lo sabemos porque Plinio el joven, el sobrino de Plinio el Viejo, lo relata. Relata exactamente el desarrollo de la erupción porque él estaba muy cerca de donde se produjo la erupción volcánica. Él vivía con su tío, el que conocemos como Plinio el Viejo, que estaba al mando de la flota del Miseno, y vivía allí con su madre y con su tío, ¿no? Y él ve cómo se produce la erupción volcánica y la describe esto. Lo hace en dos cartas, en unas cartas se escribe a Tácito, porque Tácito le pregunta por la muerte de su tío y él le cuenta cómo se ha producido y hace una descripción de esa erupción. Tan bien hecha que los vulcanólogos que después han estudiado ahora las distintas capas de materiales y demás, ¿no?, que se pueden observar, dicen que efectivamente fue tal y como él lo cuenta, ¿no?, por las descripciones que va haciendo de cómo se produjo esa erupción. De hecho, fijaos, el tipo de erupción se conoce como pliniana en su honor, ¿no?, porque es esa erupción que hace que se levante a gran altura una gran cantidad de materiales que después se abren en una gran nube, y que Plinio decía que tenía forma de pino, de esos pinos que hay tantos sobre el sur de Italia. Si todo el mundo que lo conozca seguro que lo tiene ahora mismo en mente, que son unos troncos muy altos con una copa muy ancha, ¿no? Entonces, eso es lo que él describe, ¿no? Y lo describe muy bien. Y según esas descripciones de Plinio y según, como digo, los análisis que se han realizado, ¿no?, después a posteriori por parte de los investigadores y de los vulcanólogos, sabemos que aproximadamente la erupción debió comenzar como por la mañana, hacia las 10, aunque podría haber habido incluso temblores días antes. Lo que es la erupción se produciría como hacia las 10, 12 de la mañana de ese día 24 de agosto, digamos, o 24 de octubre, ¿no? Y que ya hacia la 1 probablemente se produciría una grandísima explosión. Esa sería la explosión pliniana, ¿no?, que nos describe Plinio y que comentaba antes, ¿no?, y que levantaría todos esos materiales como unos 15 o 30 kilómetros de altura, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Él lo ve muy bien porque está a cierta distancia, no corre peligro, aunque sí que lo va a vivir en primera persona, ¿no? Y también las secuelas y las consecuencias que va a tener esta erupción volcánica. Sabemos que esa nube debió de quedarse en suspensión durante un tiempo y que además el viento ayudó a arrastrarlo hacia Pompeya, ¿no?, esa nube. Entonces, esto desde luego sabemos que cubriría totalmente el sol y que eso dejaría la ciudad pues a oscuras, ¿no?, como si fuese de noche. Claro, todo ese magma que sube hirviendo, ¿no?, después de explotar, ¿no?, y de levantarse a esa enorme altura que estaba mencionando, sabemos que después, claro, comienza a enfriarse y todo eso se vuelve sólido y se transforma en piedra pómez. La piedra pómez es la que empezaría a caer en la ciudad. Es verdad que la piedra pómez es blandita, no es en principio muy dañina, pero claro, cayendo a gran velocidad y durante mucho tiempo, pues evidentemente también podía matar a cualquiera, ¿no?, de un golpe en la cabeza. Y sobre todo, además, podía con la acumulación hundir los tejados de las casas, ¿no?, con el tiempo, ¿vale? Pero digamos que de momento la erupción no ha alcanzado su punto máximo, ¿no?, de peligro, ¿no? Luego, eso sí, junto con la piedra pómez y las cenizas, por supuesto, se comienzan a precipitar ya rocas densas y frías, ¿no?, que son las que se han desprendido del interior del volcán. Y esas rocas empiezan ya a desprenderse y a caer a una gran velocidad, como unos 200 kilómetros por hora. Entonces, se calcula que hacia la madrugada de ese día, después de haber estado, ya hemos visto, como decir, desde la 1 de la tarde hasta la madrugada, pues habría sido toda esta secuencia. Y en esa madrugada se produciría una nueva fase de la erupción, esta conocida como Peleana, por este volcán también bien conocido, ¿no?, por su catastrófica erupción. Y esa columna, además, que se había levantado y que había acumulado esos gases calientes y piedras en suspensión, pues va a caer bruscamente
y se precipita. Y eso es lo que conocemos como el flujo piroclástico. El flujo piroclástico son gases calientes, pero gases calientes y materiales, cenizas y rocas fundidas como a 500 grados centígrados, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad. Ese flujo piroclástico, esa nube ardiente, cae sobre Herculano. Va a ser la nube ardiente que va a descender además a grandísima velocidad también, a enorme temperatura y que va a fulminar a la gente que había bajado hasta el puerto. La gente en Herculano había intentado refugiarse, bueno, había intentado buscar la salida por mar, pensando que podían llegar barcos a rescatarles por mar. De hecho, Plinio el Viejo sale con la flota para intentar el rescate, pero es imposible porque con el terremoto se produce también una especie de maremoto y es imposible llegar hasta la costa, ¿no? Pero claro, la gente se había bajado a la playa pensando que podían rescatarles por mar. Y ese flujo piroclástico produce la muerte instantánea de todos los que han bajado a la playa en Herculano, pero por choque térmico, o sea, es que se funden. De hecho, se ha encontrado un cerebro que se había hecho líquido, ¿no? Y después cristal, ¿no? De las altísimas temperaturas a las que se habían enfrentado, ¿no? Bueno, sabemos que después de esas nubes ardientes hubo otras, ¿no? Pero esta es definitiva para Herculano, porque además, como se produjo ese terremoto y esa gran cantidad de materiales, la ciudad se hunde y queda sepultada como unos 23 metros de profundidad. Por eso en la actualidad, cuando se visita, se ve muy bien, ¿no?, cómo hay que descender, ¿no? Herculano está hundida, ¿no? Y de hecho ahora mismo pues está debajo de lo que es la ciudad moderna, ¿no? Bueno, después eso, sabemos que de madrugada se produjo después de esto un gran terremoto, que es este terremoto que va a producir además la retirada de la línea de costa. El flujo piroclástico en este momento no va a entrar en Pompeya, sí que se liberan muchos gases tóxicos, pero va a ser la cuarta nube ardiente, porque va a haber hasta 6, pero la cuarta va a ser la que va a ser definitiva para los pompeyanos, que se han quedado en la ciudad, que en todo ese tiempo quien quiso tuvo opción de salir, ¿no?, de huir hacia algún lugar, ¿no? Pero para aquellos que se habían quedado y que además se quedan refugiados dentro de sus casas, en muchos casos, pues la muerte no va a ser instantánea como es en Herculano, sino que esta nube ardiente que va a estar cargada de gases calientes, cenizas, son inhaladas y producen una asfixia, de la asfixia de la gente, ¿no? Porque se crea una especie de masa húmeda en los pulmones y en la tráquea y eso produce la asfixia. Por eso vemos algunos cadáveres, ¿no?, que después han hecho esos moldes de yeso, que tienen esa sensación de angustia, ¿no?, porque se están muriendo de asfixia, ¿no? Después va a haber otras 2 últimas oleadas después de esa cuarta, que es la definitiva para Pompeya, y eso va a hacer que la ciudad vaya a quedar sepultada, ¿no? Pero es verdad que Pompeya no va a quedar sepultada a tanta profundidad como Herculano, ¿eh? Entonces eso va a facilitar también muchísimo la excavación, ¿no? Primero porque tampoco los materiales que cayeron sobre la ciudad fueron tan duros y tan difíciles de excavar como los que cayeron sobre Herculano, y además porque no va a quedar sepultada bajo tantos metros de materiales, ¿no? De la sexta nube debió de ser algo ya espectacular, pero para cuando cayó la sexta nube ya estaban fulminadas, ¿no?, todas las ciudades, y desde luego todos los que habían quedado en esas ciudades murieron inmediatamente, ¿no? Y las secuelas fueron terribles porque hay autores como por ejemplo Dion Casio que dice que las cenizas de la erupción llegaron incluso hasta Egipto y hasta Siria, ¿no? Algo que no nos choca porque hace unos años, si recordáis, hubo una erupción en Finlandia o en Islandia, ¿no? Y se tuvo que suspender el espacio aéreo porque se tuvo que cerrar porque no se podía, ¿no?, por las cenizas en suspensión. Entonces, desde luego sabemos según los textos que, según nos dicen, incluso en Roma llegó a oscurecerse el sol, o sea que se quedó como si fuese de noche, y que las cenizas llegaron hasta la parte más oriental del Mediterráneo, incluso hasta Egipto y hasta Siria, ¿no? Esto sería un poco el resumen, ¿no?, de la erupción que acaba con estas ciudades. Y esta fue la muerte de Pompeya. Nosotros tenemos la suerte de haber nacido en una época donde esta explosión ha sido recreada en películas, en series, en documentales, que de hecho merecen mucho la pena. Y hay algún documental por ahí en alguna plataforma donde se filman las excavaciones de Pompeya que actualmente se están haciendo. Y se ve muy bien todo lo que nos está contando Mireia,
y lo fácil relativamente que es localizar los estratos, porque es fundamentalmente un estrato de ceniza que hay que levantar y ahí tenemos el nivel justo de el último nivel de ocupación. Entonces, es muy interesante ver todo esto, ver cómo se está todavía resucitando Pompeya, ¿no? Pero no se empezó a resucitar en siglo XXI, sino que fue mucho más atrás. Y nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar de tocar este tema porque evidentemente las excavaciones, el descubrimiento de Pompeya ha sido muy interesante y desde luego Mireia participa en un proyecto en el que, bueno, las investigadoras y los investigadores estudian cómo se ha modernizado la antigüedad a través de los siglos, especialmente siglos XVIII y XIX, por lo que he podido ver. Y precisamente es en este siglo XVIII cuando comienza una fascinación por todo lo antiguo, cultura clásica, esculturas, estética, civilización. Y claro, no es casualidad que todas las ideas de progreso y civilización de la gente que está generando estas teorías pues se apoyen un poco en la antigüedad clásica que, como muy bien decís en el proyecto, se moderniza. Entonces, tú precisamente dedicaste un libro en 2012 a los viajeros españoles en Pompeya que desde mediados del 18 hasta el 36 pues estuvieron allí excavando, que es un libro editado por Polifemo. Así que creo que eres la persona más adecuada para que nos cuentes un poco esta historia de los primeros hallazgos arqueológicos en Pompeya y las excavaciones que se promovieron en el siglo XVIII y, claro, qué papel jugaron esos viajeros españoles. Pues mira, a ver, el vínculo de los españoles con Pompeya está desde el comienzo de las excavaciones, porque las excavaciones comienzan primero en Herculano, ¿eh? En 1738 comienzan a excavar en Herculano. Y el mecenas de esas excavaciones es el futuro Carlos III de España, el futuro rey Carlos III de España, ¿no? Que era entonces rey de Nápoles, Carlos de Borbón. Carlos III va a comenzar a excavar en Herculano porque se compra una villa y en esa zona ya se habían encontrado algunos vestigios arqueológicos, sobre todo esculturas, que era lo que estaban todos fascinados con ellas, todos los reyes y nobles del momento, lo que querían eran grandes colecciones arqueológicas y buscaban sobre todo estatuas para decorar sus palacios. Y va a ser más animado por un ingeniero militar español, que es Roque Joaquín de Alcubierre, a quien el rey va a encomendar que comience las excavaciones en Herculano. Este ingeniero militar se lo va a tomar muy en serio y va a excavar muy concienzudamente y con mucha dificultad, porque van abriendo túneles como si estuviesen trabajando en una mina, para excavar Herculano. De hecho, en la actualidad todavía hay muchas zonas de la ciudad que están bajo tierra. El teatro, por ejemplo, de Herculano, que es por donde se comienza a excavar, todavía hoy se puede visitar, pero bajando, ¿no? Hasta por los túneles para visitarlo. Una experiencia que recomiendo porque es fascinante, ¿no? Y después va a ser 10 años después, en 1748, cuando empieza a excavar en Pompeya. Pasen ya a excavar en Pompeya. Pero en principio los hallazgos que encuentran allí no les parecen especialmente relevantes. Van excavando un poco en diferentes zonas, además en zonas muy alejadas entre sí, en la zona del anfiteatro, que está en como una punta de la ciudad, y en la zona que es conocida como la Vía de los Sepulcros, que es una vía de salida de la ciudad por la Puerta de Herculano en Pompeya, donde se encuentran varias tumbas. Y de hecho abandonan incluso las excavaciones en Pompeya porque los vestigios que aparecen en Herculano son más importantes, porque comienzan a excavar la Villa de los Papiros, ¿no? Donde se encuentra esa fascinante biblioteca y además una villa riquísima con muchísimos vestigios arqueológicos. Entonces, el vínculo, como digo, con los españoles va a ser muy directo. De hecho, los primeros diarios de excavación están escritos en español, ¿no? Los que se conservan, porque eran estos ingenieros militares que trabajaban para el rey los que se van a encargar de realizar las excavaciones. Y es una figura que ha sido reivindicada en los últimos tiempos porque cayó en desgracia, sobre todo por Winkelmann, que es muy conocido, ¿no? Como la historia del arte, ¿no? Y como va a ser quien ensalce el mundo griego y el arte griego, ¿no? Como modelo y vaya, esta idea que un poco que todavía mantenemos hasta hoy de que los griegos son los creativos y en cambio los romanos son los que copian a los griegos y los más pragmáticos, procede un poco de esta idea de Winkelmann, ¿no? De la originalidad propiamente griega. Va a ser muy crítico con Alcubierre
Winckelmann y otros eruditos de la época, porque todo esto se produjo un gran boom, claro, ¿no? Todos los que se enteraban de que había salido a la luz estos restos arqueológicos querían visitarlos y querían verlos y estudiarlos con detenimiento. Pero el rey entonces quería blindar el hallazgo para ser él quien lo publicase o que fuese la corona la que fomentase los estudios de estos yacimientos y tener la prerrogativa de publicarlos por primera vez. Entonces había muchos límites, digamos, ¿no? Para la visita. O sea, sí que se daban permisos para que los viajeros pudiesen visitar las colecciones que se estaban creando en el Palacio de Portici, ¿no? Que es el primer lugar donde se crea el primer museo, donde se llevan los primeros vestigios, y para visitar también los yacimientos arqueológicos. Pero las visitas restringían mucho el tiempo el que podían estar los viajeros. Y esto, pues, para personajes como Winckelmann, que le encantaba detenerse y estudiar con cuidado todo, pues no le gustó en absoluto. Y achacó a Alcubierre pues toda una serie de defectos en las excavaciones, decía que no tenía ni idea, y entonces eso generó, ¿no? Una imagen de este primer director de las excavaciones muy negativa, que ha llegado hasta nuestros días y que de hecho pues ha tenido que ser una figura reivindicada, ¿no? En los últimos tiempos y que ni siquiera es bien reconocida a día de hoy, porque cuando uno ve exposiciones que se hacen en cualquier lugar del mundo sobre Pompeya o Herculano, hoy se habla de las excavaciones, muy pocos se detienen en Roque Jocuendo de Alcubierre. Debo decir que hace muy poco se hizo un documental sobre Roque Jocuendo de Alcubierre, que esperemos que pronto se pueda ver en plataformas, que yo creo que es importante, ¿no? Que se conozca la labor que desarrolló este personaje. Entonces, como digo, va a ser un lugar, Pompeya, pero también Herculano, que va a ser un foco de atracción para los viajeros, no solo españoles, sino, por supuesto, de toda Europa. Y especialmente todos esos viajeros del Grand Tour, ¿no? Que son estos viajeros sobre todo ingleses, alemanes, franceses, pero muy especialmente los ingleses, ¿no? Que tenían como parte de su formación, ¿no? El viaje por Europa y de manera muy particular a Italia, que se van a sentir muy atraídos, ¿no? Y van a llegar hasta Nápoles, de hecho van a ampliar su viaje, que normalmente se quedaba en Roma, ¿no? Van a bajar hasta más al sur, hasta Nápoles, para poder conocer esas colecciones y para poder ver esos yacimientos arqueológicos, ¿no? Pedir autorización para poder verlos. Y en esa línea, pues los viajeros españoles siempre se había considerado que habían tenido menos interés, ¿no? Por los viajes. Los españoles ahora somos muy viajeros, pero es verdad que antes lo éramos menos, ¿no? Y teníamos fama de ser menos viajeros que otros países europeos, ¿no? Pero, sin embargo, sí que es cierto que también hubo muchos viajeros españoles que mostraron mucho interés y hay muchos testimonios de ellos, por ejemplo, en prensa, ¿no? Donde se da a conocer, ¿no? el viaje, porque la literatura de viajes era muy importante. Mucha gente no podía viajar, evidentemente, no podía costearse un viaje, pero sí podía leer el relato de lo que otros contaban y habían visto. Y por eso en la prensa era tan importante ese relato, esas cartas incluso que se publicaban en prensa de los viajeros que habían visitado los yacimientos y que tenían mucho más eco social, ¿no? Y podían acercar un poquito, ¿no? A aquellos que nunca podrían permitirse el viaje, conocer algo más, ¿no? De lo que se sentía viendo in situ estos lugares. Bueno, eso yo creo que nos sugiere un tema de entrevista nuevo, ¿eh? El de los viajes que transmitían la antigüedad a las personas de sus países de origen y sobre todo, bueno, a partir de la literatura. Bueno, Mireia, ya te hemos robado mucho tiempo, así que tenemos que dejarlo por aquí. Tan solo quiero que aproveches el mensaje con el que te despidas de nosotros, que te agradecemos muchísimo que hayas participado en el programa, comentándonos un poco si hoy, 15 años después de la publicación de tu libro, consideras que hay algún mensaje, ¿no? Que quisieras transmitir acerca del futuro de Pompeya también en este contexto como en el que vivimos de turismo masificado, de que mucha gente ha estado en Pompeya, pero yo creo que muchos visitantes Pompeya no ha estado, que no es lo mismo, que muchas veces suceden esas cosas cuando viajamos por lugares arqueológicos que hoy en día casi que son de fotografía obligada, pero menos comprensión. Así que bueno, Mireia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Desde aquí también te emplazamos en futuras ocasiones a hablar ya no solamente del tema de los viajes, sino de cualquier cosa que se nos haya podido quedar en el tintero. Ha sido un auténtico placer para nosotros tenerte en el programa.
Muchas gracias, el placer ha sido mío. Y si tengo que hacer como una reflexión final, diría que estamos viviendo un momento muy bueno para las excavaciones en Pompeya. De hecho, el mensaje de mi libro, creo que se editó en 2010, era un poquito pesimista, ¿no? Porque era un momento muy crítico en el que el yacimiento estaba atravesando muchas dificultades y, sin embargo, en este momento pues estamos contemplando pues cómo se está avanzando mucho en el conocimiento, se está aprovechando para consolidar algunas zonas, ¿no? Para evitar derrumbes, y se está aprovechando para excavar cosas nuevas, y está muy presente en los medios de comunicación, todos los nuevos hallazgos que están produciéndose en Pompeya, aprovechando también las nuevas tecnologías y los nuevos avances científicos, y creo que nos está proporcionando muchas alegrías. Así que creo que estamos en un momento muy bueno para el conocimiento. También de otros vestigios, como por ejemplo los papiros, ¿no? A través de la inteligencia artificial, que ahora mismo pues, los papiros con el acelerador de partículas y la inteligencia artificial pues están en un momento en el que vamos a poder leer textos que de otra manera no hubiésemos podido conocer. O sea que creo que estamos en un momento muy bueno, optimista, y creo que esto es muy gratificante, ¿no? Saber que se ha pasado, ¿no? un viacrucis, en muchos casos en el sostenimiento y mantenimiento del yacimiento, pero que en ese momento creo que está viviendo un momento muy bueno. Pues después de este verdadero torrente de erudición que hemos tenido con Mireia sobre Pompeya y de esta reflexión optimista, nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Mireia, gracias, Dani. Y gracias a vosotros por escucharnos un día más, una semana más. Sabed que volveremos la semana que viene con más programas. Siempre podéis escribirnos para sugerirnos temas, para criticarnos todo lo que queráis o para hacer cualquier comentario. También estamos, a partir de esta temporada, subiremos a YouTube los programas actualizados de esta nueva temporada. Y como siempre, todos están ordenados cronológicamente en nuestra página web y los podéis escuchar en iVoox y en Spotify. Así que nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene.